invito a dar comienzo a este culto de adoración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la alabanza número 290. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sencillos la doctrina de Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Damos gracias a Dios por esta alabanza. Ahora les invito a orar esta primera oración. Vamos a presentar las necesidades de la iglesia, vamos a orar por los enfermos y como también para que Dios dirija este culto de adoración, para que Dios sea dando la dirección, para que Dios sea colocando las palabras en mis labios de lo que Dios quiera hablar en esta tarde a cada vida, a cada corazón. Les invito a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más el privilegio de poder estar, Dios mío, Señor, de tu presencia, Dios del cielo, oh Cristo amado, para poder, Dios mío, Señor, en esta tarde, Señor, estar, Dios mío, una vez más, Dios mío, escuchando tu palabra, Padre Celestial. Usted por misericordia, Padre amado, sea obrando, Dios mío, en cada corazón, en cada vida, Padre Santo. Usted también, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, Señor, obrando sobre aquellas personas que se encuentran en dificultad, Dios mío, por los enfermos, Dios del cielo, por los que están necesitados, Dios mío, Señor, los hogares. Usted vaya visitando la familia, vaya visitando los matrimonios, Señor. También, Dios mío, presentándote los ancianos, Padre Santo, que usted vaya, Dios mío, con cada uno de ellos, Padre amado, fortaleciéndoles cada día, Señor. Estamos quizás en tiempos difíciles, Padre Santo, Dios mío. Tiempo, Dios mío, Señor, que tu palabra nos habla, Dios del cielo. Usted nos sea dando la fuerza, la fortaleza cada día, Señor, para ir, Dios mío, Señor, luchando contra todas estas acechanzas del enemigo. Sabemos que en usted, Señor, está toda nuestra fortaleza, Padre Celestial. Usted por misericordia, Cristo amado, Dios mío, vaya adelante nuestro, Dios mío, Señor, en esta batalla, Padre Santo, que sabemos, Dios mío, que no es contra carne ni sangre, sino potestada, con espíritus, Dios mío, Señor, del enemigo, Padre Celestial. Pero sabemos que le tenemos a usted, Padre amado, quien va delante nuestro y va defendiendo nuestra causa, Padre Celestial. Te agradecemos, Dios mío, por permitirnos, Dios mío, Señor, poder a través de estos medios, Dios mío, Señor,
oír tu palabra, Dios mío, Señor. Quizás sentimos la necesidad de poder estar, Dios mío, en tu casa de oración, Dios del cielo. Pero Dios mío, Señor, te agradecemos porque aún así, aunque el enemigo ha querido, Padre amado, Señor, cerrarnos la posibilidad de oír tu palabra, Señor, nos abres una puerta de bendición, Padre amado. Usted sea cada día, Dios mío, Señor, bendiciendo todo, Padre amado. ¿Quién, Dios mío, Señor, lo pueden hacer, Dios mío? Por misericordia, Padre amado, Señor. Te doy gracias, Dios mío, Señor, y ahora te pido que nos levantes de oración con la bendición del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora les invito, mis hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Abrí sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y le voy a dar lectura y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Doy gracias a Dios en esta tarde. Ha sido leída la palabra del Señor. El Señor nos está dando quizás un solo versículo, pero podemos ver que es un versículo muy importante en el cual el Señor en esta tarde nos ha querido hablar. Pero antes de eso vamos a orar. Le voy a pedir que oremos para que Dios sea dirigiendo mis labios, para que sea Él quien esté hablando por su palabra, que no sea mi persona humana, sino pueda ser un instrumento de las manos del Señor y sea Él quien habla a cada corazón, porque es Él quien conoce la necesidad de cada vida. Amén. Y es Él quien puede a través de su Espíritu Santo llegar a aquella necesidad, y que esta palabra en esta tarde sea un alimento espiritual para cada vida y cada alma necesitada. Les invito a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Celestial, ha sido presentado el alimento a tu mesa en esta tarde, Dios mío, Señor. Te pedimos por misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted, Señor, a través de su Espíritu Santo sea, Dios mío, entregándolo a cada vida, a cada corazón, a cada alma necesitada en esta tarde. Este momento, Padre amado, Dios del cielo, que usted, Padre amado, Dios mío, conoce, Dios mío, escudriña los corazones, Padre Celestial. Usted, Dios mío, que me ha dado, Dios mío, que ha entregado, Dios mío, Señor, este mensaje para que pueda, Dios mío, en esta tarde ser entregado. Usted me use como instrumento en sus manos, Dios mío, Señor, utilice mis labios, Señor, para poder hablar y que no salga palabra humana, sino palabra suya, Cristo amado, conforme a la necesidad de cada corazón y de cada vida, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, y ahora le pido que me levante revestida de su gracia con la bendición del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Amo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, damos comienzo, como decía, a la lectura del mensaje, la palabra del Señor. Es un mensaje que también ha llegado a mi vida. Me trae recuerdos de cuando Dios, siendo quizás no conocedora de las cosas del Señor, el Señor me trajo a sus caminos santos y me dio esta libertad maravillosa. Una libertad del cual puedo dar gracias a Dios cada día, porque es una libertad del cual me puedo sentir feliz delante de nuestro Señor Jesucristo. Siendo hija de padres católicos, de padres que no conocían al Señor, Dios de ahí me rescató y me dio esta libertad. Y hoy día puedo dar gracias a Dios por aquello. Y cuando Dios entregaba este mensaje a mi vida, yo le decía, gracias Señor. Pues sabemos de que Dios primero habla a la persona que está con el mensaje, y así también a cada uno de ustedes. Y puedo dar gracias a Dios porque Dios también me dio esta oportunidad maravillosa, me trajo a sus caminos santos, me libró del pecado y me ha dado esta libertad maravillosa. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Dios nos habla de esta palabra libertad. Quizás libertad no es libertad, es una palabra, pero una palabra con un significado muy grande, sobre todo en la palabra del Señor. La libertad tiene como concepto bíblico en trasfondo la idea de prisión y esclavitud. ¿Qué quiere decir? De que Dios hace libre de las prisiones y las esclavitud. Amén. Si nos damos cuenta, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla de la esclavitud haciendo referencia a servidumbre. En este tiempo existía esta esclavitud donde las personas estaban prisioneras a servidumbre o a servicio. Si nosotros podemos ver, hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios habla a través de su palabra y nos damos cuenta de que antiguamente existía mucho esto de la esclavitud por servidumbre. Los gobernantes, dice, cuando veían que alguien había obrado o actuado de mala manera, ellos, dice, que tomaban prisioneros a la persona. Así también, dice, una nación que era conquistada por sus conquistadores también dice que era prisionera. Cuando un prisionero de guerra era apresado por algún guerrero, también era prisionero. Así también podemos ver la historia de José, que también siendo vendido, también fue prisionero. Entonces existía, nos habla la palabra del Señor, esta prisión, no había esta libertad, no estaba esta libertad, había prisión, dice, de esclavitud, de servicio, los hacían trabajar esclavos, era sufrimiento para ellos. Si nosotros podemos ver, en Éxodo también nos habla de esta esclavitud y nos habla también del pueblo de Israel en Egipto, el cual Dios sacó con mano poderosa de aquella esclavitud de Egipto. Usó en este caso a Moisés como libertador de su pueblo. Amén. Dice que nos habla en Éxodo que el pueblo dice que gemía, dice, pidiendo a Dios la liberación porque ellos estaban siendo duramente, digamos así, trabajados en su trabajo, los hacían trabajar muy duramente. Y si nosotros podemos ver, acá les voy a dar una cita, en Hechos capítulo 7, versículo 34, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Le estaba hablando entonces a Moisés. ¿Por qué? Porque él había oído, dice, el clamor, la aflicción de su pueblo en Egipto. Entonces dice que Dios envió, dice, a Moisés para poder librar a su pueblo. O sea que Dios había escuchado, dice, la oración y el gemido de su pueblo en la esclavitud en que ellos se encontraban. Dice que Dios libró al pueblo por medio de Moisés, lo sacó de ese lugar. Era su pueblo santo, su pueblo escogido, su pueblo adorado. Y lo liberó de Egipto, a fin de que en ese momento esta nación pudiese servirle como el pueblo de su pacto. O sea, había un propósito tras esta liberación. Dice que Dios los liberó para que ellos les sirviesen. Los sacó de aquel lugar, dice, los pasó por el desierto, les mostró su maravilla desde un principio, dice. Pero dice que tras todo esto, dice que había un propósito. Era el pueblo de su pacto, dice. Y los llevó, dice, a tierra que produce leche y miel. Y los estableció allí como una nación santa, independiente y próspera económicamente. Pero mientras ellos, dice, dejaran la idolatría, Él los iba a seguir prosperando. O sea, que había, dice, tras eso, había una promesa. Amén. Pero que les exigía a Dios, dice, que ellos debían dejar la idolatría y debían servirle a Él. Pero si nosotros nos damos cuenta, a través de la historia, y hemos ido leyendo la Biblia, nos damos cuenta que aún así, viendo todas las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, Él aún así dice que igual pecaba delante de Dios. Dice que los llevó a una tierra que fluye leche y miel para bendecirlos.
y les daría también, dice, una protección para que ellos, dice, que tuviesen, en ningún momento, dice, que ellos sufriesen ninguna penalidad, sino que siempre la bendición del Señor estuviese sobre su vida. Nos habla también en Deuteronomio, dice, sobre las bendiciones que habían si el pueblo de Dios obedecía. O sea, nos habla a nosotros también sobre las obediencias. Si nosotros vemos en Deuteronomio versículo 28, nos damos cuenta sobre la obediencia. O sea, ¿qué es lo que Dios le pedía a este pueblo? Una obediencia. Obediencia, dice, y así él sería un pueblo próspero y bendecido, porque esa era la promesa que Dios había hecho con ellos. Pero también dice que había una consecuencia si ellos no obedecían a lo que Dios les había ofrecido. Dice bendiciones de la obediencia, y acá nos habla, son varias bendiciones de la obediencia. Dice: bendito el fruto de tus vientres, bendita será tu canasta y tu artesana de amasar, bendito será en tu entrar y bendito también en tu salir. Pero también en este mismo versículo, más adelante nos habla, dice, las consecuencias de la desobediencia. Y también podemos leer algunos versículos donde él dice: maldita sea tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre. O sea que había una promesa de parte de Dios hacia su pueblo que él había libertado, pero también había, dice, consecuencias sobre la desobediencia. Sí, también nosotros nos podemos dar cuenta, dice, bien, esta libertad que Dios había dado al pueblo de Israel no dependía solamente de su fuerza o digamos así, sus esfuerzos, sea políticos o militares, sino en la calidad, como le decía, de la obediencia que Dios estaba pidiendo hacia él. Y es así que podemos ver que no hubo persona que pudiese cumplir quizás los propósitos del Señor, aún así, aunque Dios les ofrecía, había un pacto, había tras la obediencia de ellos podía haber bendición. Nos damos cuenta de que aún así el pueblo siempre estaba pecando, y nos podemos dar cuenta en el Antiguo Testamento de que no había quizás, aunque Dios había usado a Moisés para liberar a su pueblo, no hubo hombre que pudiese cumplir aquel propósito. Y es así como aparece este gran Salvador divino. Nuestro Señor Jesucristo dice que vino a libertar su pueblo. Y eso no podemos dar cuenta hoy en día, que la bendición más maravillosa que nosotros podemos tener en nuestra vida. Habla de este nuevo Salvador, digamos así, nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver ya nosotros en Isaías 6:61, capítulo 1, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Nosotros nos podemos dar cuenta de que aquí ya Dios estaba hablando de esta libertad que iba a venir, que venía muy prontamente, que era símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18, nos damos cuenta, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Podemos ver entonces cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios envió a su Hijo amado con un ministerio, y era el ministerio, dice, de la liberación. ¿De qué nos libra Dios por medio de Cristo? Dice que nos libra del pecado, de Satanás y de la ley y de la muerte. O sea, era un gran misterio que Dios se le había entregado a su Hijo amado. Cristo ofrece, dice, la cancelación de todas nuestras deudas espirituales por una vida nueva
¿A quiénes? A quienes aceptan y escuchan su mensaje. Qué importante entonces aquello. Podemos ver que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros, dice que Él vino a libertar. En aquella cruz dice que Él derramó su sangre. Dice que agua salió de su costado y eso dice es para darnos libertad, para hacernos libres. Pero ahora dice que nosotros debemos aceptarle a Él como nuestro Salvador. Él entregó su vida por nosotros, pero dice que nosotros debemos a Él aceptarle como su Salvador. Amén. Damos gracias a Dios. Dice que vamos a ver otra cita en Romanos, capítulo 18, capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 10 dice, y la libertad del pecado vinisteis a libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces nos vemos de que a través de nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros hemos sido libertados del pecado y dice que hemos venido a ser siervos de la justicia. En el versículo 22, más ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, hay una promesa, como había en aquel tiempo para el pueblo de Israel, hoy en día también está esa promesa para nosotros. El que Jesucristo a través de su sangre preciosa nos ha hecho libres, dice, para salvación y vida eterna. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, Dios nos liberta. Si antes éramos esclavos del pecado, dice que ahora pasamos a ser esclavos, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estábamos esclavos del pecado, sabemos que era para perdición. Pero si nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, dice que hay una promesa, dice que es para salvación y para vida eterna. Entonces, qué maravilloso, qué podemos elegir, qué podemos nosotros buscar hoy en día, aún viendo con todo lo que está sucediendo, el enemigo de una u otra forma ha querido quitarnos esta libertad. Pero dice que aunque nos cierre las puertas de nuestras iglesias para que nosotros no prediquemos, no escuchemos la palabra del Señor, en lo que Él nunca podrá cerrar será nuestro espíritu. Y a través, dice, de nuestro espíritu nosotros podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que Él vino a libertarnos a través de los espíritus. Nos dio esa libertad maravillosa a través del espíritu. Y aunque el enemigo quiera cerrarnos, nosotros aunque el enemigo quiera cerrar las puertas para que nosotros no prediquemos, no escuchemos la palabra del Señor, para que las almas no sean salvadas, nosotros sabemos que a través de su espíritu nosotros hemos sido salvos. Nuestra salvación está en nuestro espíritu. Voy a leer otro versículo en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, qué bendición más maravillosa la que nosotros tenemos hoy en día. Saber de que somos especial tesoro, como Él nos habla acá. Dice, gente santa, somos sacerdotes delante de Dios. Dice que Él nos ha ofrecido, dice, una mansión celestial nos ha ofrecido, dice, el reino de los cielos, dice, pero dice que nosotros debe estar en nosotros, dice, el arrepentirnos, el poder buscar esta libertad maravillosa que la encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no podemos dar cuenta, la palabra libertad significa que ha sido librado. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 8, o sea, capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me da
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros nos dar gracias a Dios de que Dios nos ha librado de aquello, nos ha hecho libres de la muerte del pecado? Dice que nosotros debemos buscarle cada día con más deseo, con más anhelo, con más entusiasmo, sabiendo de que todo lo que está sucediendo, si bien nosotros sabemos que es cumplimiento de la palabra del Señor, pero también debemos tener cuidado, porque Dios nos habla de una libertad. También dice que nos da un libre albedrío para nosotros elegir si buscamos lo bueno o buscamos, en este caso, lo malo. Dios nos da esa libertad y nosotros podemos darnos cuenta a través de su palabra. Él dice que no obliga a nadie, sino que Él da este libre albedrío. Ahora, ¿qué es el significado del libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y Él elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a prisiones, necesidad o limitaciones o a una predeterminada divina. O sea, que Dios dice que da la libertad, dice, para que nosotros nos da este libre albedrío, para que nosotros podamos elegir qué es lo que nosotros vemos que nos conviene más. Pero si nosotros nos damos cuenta qué es lo que nos conviene hoy en día, o sea, buscar a nuestro Señor Jesucristo, aferrarnos a Él, que es lo único que hoy en día nosotros podemos encontrar, es la única ayuda que nosotros podemos tener aún con todo esto que está sucediendo. Y sabemos que es un comienzo, por lo que nosotros nos damos cuenta a través de su palabra, lo que Dios nos está hablando cada día es el principio, dice, de los dolores, el principio de dolor, y donde nosotros debemos aferrarnos, o sea, ¿qué podemos elegir? Solamente buscar a Dios. Pero también dice que Dios dice que Él nos advierte por su palabra, dice, buscar la libertad con que han sido libres. Él nos ha hecho libres por su sangre preciosa. Nos ha dado esta oportunidad, nos ha dado a conocer su amor, su infinita misericordia, nos ha dado a conocer su protección maravillosa, pero también dice, cuidado con la libertad que os elegís. No elijáis libertinaje. Dice, ser sabios en elegir la libertad que os doy. Si nosotros podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, el Señor nos habla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como a siervos de Dios. O sea, esa es la libertad que Dios nos pide, que seamos, dice, sabios, que busquemos al Señor, dice, como a siervos de Dios. Nosotros dice que debemos buscar entonces lo bueno, hacer el bien. Esa es la libertad que Dios nos exige, o sea, esa es la libertad que Dios nos ofrece. Dice, no libertad para dañar a nuestro hermano, no libertad, dice, para dañar a nuestro vecino, no, sino dice, como a siervos de Dios, en amor, dice, en amor hacia nuestro hermano, debe estar el amor en nuestras vidas. Hay otra cita en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Entonces Dios nos está hablando también, dice que no usemos mal esta libertad que Él nos ha ofrecido, esta libertad que Él nos ha entregado. Dice que debemos usarla como a siervos de Dios, para servicio del Señor y no para hacer daño. Dice que nosotros, dice que debemos, dice, buscar el amor los unos para con nosotros, el amor hacia nuestro hermano, el amor hacia nuestro vecino, el amor hacia nuestros hijos. O sea, eso es lo que Dios nos pide, esa es la libertad, que si veo que mi hermano está dolido,
también poder sentir ese dolor de nuestro hermano, estar preocupado siempre por la aflicción, por la necesidad de quien está al lado nuestro. Esa es la libertad que Dios nos da. Y muchos hoy día usan esa libertad para hacer daño al prójimo. Y eso Dios dice que se desagrada de aquellas cosas. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Entonces, qué importante es tener en cuenta, o sea, que Dios nos ofrece esta libertad, nos saca del pecado, nos corta esas cadenas, esas ataduras, nos saca de esas aflicciones que hay en nuestras vidas, pero también dice que nosotros debemos usar esa libertad como un bien, no para hacer daño, no para destruir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que si bien es una palabra muy corta, podemos ver, pero tiene un significado muy maravilloso. Hoy en día nosotros no podemos dar cuenta. El enemigo nos está quitando, como decía hace un rato, la libertad para poder predicar el evangelio. Si nos damos cuenta, hoy en día podemos ver muchas manifestaciones a nivel público, pero nadie dice nada. Pero si sale un grupo de evangélicos a predicar el evangelio, nos damos cuenta que hay gente que se pone descontenta. ¿Y por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de aquello? Es porque también la palabra del Señor nos habla y nos dice de que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. El enemigo de esa forma nos está quitando la libertad. Pero yo les invito, mis hermanos, la libertad que Dios nos habla en este día es la libertad en nuestro espíritu. Que nosotros podamos en nuestro espíritu ser libres y servirles al Señor. Que el enemigo eso no lo puede quitar y sacar de nuestras vidas. Dios nos está dando este medio para poder en este día estar escuchando la palabra del Señor, pero no sabemos el día de mañana, porque el enemigo de una u otra forma nos está quitando, nos está cerrando las puertas, nos mantiene quizás hoy día encerrados en nuestros hogares para que no compartamos, para que quizás no nos reunamos a compartir las bendiciones del Señor, la palabra del Señor. Pero mi hermano, Dios usa los medios, hay medios para que podamos aún así estar conectados en la oración, en el clamor y poder tener esta libertad en el Espíritu. Dios nos ha dado esta libertad y debemos, dice, usarla para bien. Qué importante entonces aquello, qué importancia, mis hermanos, de buscar la dirección, poder estar en el clamor cada día. El enemigo también, poder usa leyes para poder destruir el evangelio, para poder que la palabra del Señor no llegue, para que la palabra del Señor no haga vida a aquellos corazones que están con necesidad. Pero mis hermanos, nosotros sabemos de que tenemos las armas para poder luchar y contrarrestar toda aquella acechanza del enemigo. A través de la oración, a través del ayuno, del clamor, debemos unirnos, debemos clamar, debemos pedirle la sabiduría a nuestro Dios. Se avecina un evento que quizás para el mundo es importante, pero también nosotros debemos estar atentos, debemos estar clamando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere quizás hacer leyes en que nos quiten esta poca libertad que quizás hoy en día tenemos para poder servir al Señor. Debemos estar nosotros en el clamor para que si aún hay leyes que nos favorecen hoy en día la libertad de culto, que eso no se ha quitado. Debemos orar a Dios, pedir la sabiduría, pedir a Dios la dirección de cómo nosotros debemos como hijos de Dios obrar, hacer para que el evangelio de Dios no sea callado, no sean cerradas las puertas, sino que muchas almas más, hay muchas almas que necesitan llegar a la salvación, necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo, necesitan también entender de esta libertad maravillosa de la cual Dios ofrece. Dice que
Él en la cruz del Calvario dio su vida y la dio por todos. Amén. Entonces debemos nosotros estar como hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de las cosas, deber estar clamando cada día, debemos estar orando, que nuestros labios no se cierren, que nuestras rodillas no se paralicen, Amén. debemos estar clamando. Son muy lindas las oraciones, 2, 3, 4 de la mañana, sacrificio, pero agradable delante de los ojos del Señor. Es importante poder hacer sacrificios para el Señor. Quizás no podemos hacer vigilia ya por mucho tiempo, pero ¿por qué no podemos nosotros hacer vigilias de oración? Amén. Unirnos en la familia, unirnos con nuestro esposo, nuestros hijos y hacer vigilias de oración. Yo les insto, mis hermanos, es maravilloso levantarse, esforzarse a las 2 de la mañana cuando quizás el sueño está, digamos así, más. Lo mejor es el mejor sueño esa hora, pero qué sacrificio, qué agradable delante de Dios. Y debemos unirnos como hijos de Dios en el clamor para poder estar buscando, dice, esta libertad con que Dios nos ha hecho libres. Amén. Para Dios que vive sea honra y gloria. Ahora les voy a invitar a orar, a dar gracias al Señor por este mensaje, esperando que caiga a cada corazón necesitado, que Dios sea por misericordia obrando. Y Dios conoce los corazones y escudriña a través de su Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Dios mío, Señor, por esta tu palabra que ha sido entregada, Dios mío, Señor. Te conoce los corazones, te conoce la necesidad, Dios mío, Señor. Usted, Padre Santo, Señor, a través de su Espíritu Santo, sea llegando, Dios mío, Señor, a cada vida, Padre amado, que haya sido un mensaje de salvación, de vida, Padre Celestial. Por misericordia, Cristo amado, Dios mío, ha sido entregado, Dios mío, tu mesa, Dios del cielo, Cristo maravilloso. Usted llegue a cada corazón y a cada vida, por misericordia, Padre Celestial. Solo agradecido, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, y te pido que me levante revestido con la bendición del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos término con la alabanza número 296. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder,
la sangre que vertió. Amén. El Señor bendiga esta alabanza. Amén. Les invito a dar gracias a Dios por esta su palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad maravillosa, Dios mío, Señor, Amén. de estar en esta tarde escuchando el mensaje de tu palabra, Señor. Usted sea obrando en cada corazón, en cada vida, Señor. Que llegue, Dios mío, donde está la necesidad. Amén. Usted conoce, Cristo amado, Señor, Cristo por amado, misericordia, Señor. Señor. Así también, Dios mío, presentándote, Dios mío, los enfermos, Sí, Dios Señor. mío, aquellos que están atribulados, Padre Celestial, que usted sea por misericordia obrando en cada Amén. vida, en cada corazón, Señor. Amén. Presentándote también los matrimonios, los Sí, hogares, Señor. Dios mío, Señor, que usted sustente cada día, Señor, aquel que quizás ha perdido su trabajo, Dios mío, Señor, usted le provea, Padre amado. Usted provea la despensa de sus hijos, Amén, Señor, Señor. cada día, Cristo amado. Guarda a los niños, Padre amado, Gracias, Señor, Cristo que Santo. quizás se han visto afectados con todo esto también, Padre amado, pero usted sea, Dios mío, colocando su cobertura y su protección maravillosa, Dios mío. Amén. Gracias te damos por esta tu palabra, Dios mío, Señor, en esta tarde. Y ahora, Dios mío, Señor, pídenos en paz, con la bendición del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para Dios que vive sea honra y gloria.